Hola, hola, con el gusto de saludarte nuevamente aquí en estos vivos de Data Urgente, también para el canal Extra TV en la ciudad de Buenos Aires a través del sistema Telecentro. Realmente hoy nos damos un tremendo honor de tener con nosotros en este espacio a Atilio Borón, uno de los grandes analistas no solo de la República Argentina, sino también de América Latina, donde sus escritos, sus libros, realmente abren muchos espacios de debate. Atilio, un honor realmente que nos acompañes hoy. Gracias, muy, muy amable por la invitación, gracias por tus palabras, excesivamente generosas. No, por favor, vos sabés que, bueno, te seguimos desde hace mucho tiempo y de alguna manera a nosotros también en este espacio nos has abierto puertas del conocimiento a través de tus trabajos que valoramos muchísimo. Atilio, bueno, nos dio gusto encontrar una carta abierta tuya, dirigida de manera directa y casi personal, pero al mismo tiempo abierta a la directora del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué está pasando en Argentina? Que parece que los planes de Milei no están funcionando como él pensaba y está pidiendo dinero al Fondo Monetario Internacional. No, claro, yo creo que Milei está esperando desesperadamente que le llegue un préstamo del fondo. Ellos necesitan, yo calculo, por lo menos 15.000 millones de dólares. No se los va a dar el fondo de ninguna manera. Y ahí yo explico las razones por las cuales el fondo no debería dar ese dinero. Y no por un afán de perjudicar a la Argentina. Yo creo que la Argentina se va a ver profundamente perjudicada si es que llega a venir ese nuevo aumento de deuda que en este momento ya está prácticamente, nos tiene con el agua hasta el cuello, el endeudamiento que comenzó con el gobierno de Mauricio Macri, ¿verdad? Irresponsablemente nos metió una deuda de más de 40 y pico mil millones de dólares de la cual no quedó un peso en la Argentina, Sebastián. Porque si yo me dijera, bueno, llegaron 45.000 millones, pero obra pública, nuevas carreteras, nueva autopista, expansión de... Macri lo intentaba como para intentar reelegirse en ese momento y no hay una Sí, investigación seria. ¿Qué pasó con ese dinero? no, 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 bueno, sí hay, de hecho hay, sí hay, me ha seguido la ruta del dinero, el dinero se fue en operaciones especulativas, o sea, en lo que acá se llama en la Argentina la especulación, la timba financiera, la timba es una expresión del argot porteño, ¿verdad? O sea, la especulación financiera se llevó ese dinero, esta es la verdad, o sea, debemos un montonazo de dinero en donde no hay ninguna contrapartida, que uno puede decir, bueno, llegó ese dinero, pero se hizo una inversión, se expandió Vaca Muerta, se expandió el gasoducto, tenemos gas ahora para todos los de la Argentina, llega el gas hasta el norte de la Argentina, no, no pasa nada de eso. Entonces realmente es una deuda tremenda. Y ahora le quieren agregar esta nueva deuda. Bueno, a mí me pareció que realmente lo oportuno mandar un mensaje a la directora gerente del fondo, pero también a los miembros del directorio, que se harían cómplices, como digo en la carta, ¿no es cierto?, de una iniciativa que es contraria a la Constitución, viola la Constitución argentina de manera muy clara, ¿no es cierto?, y además viola una ley vigente, la 27612, la ley del 2021, ¿verdad?, que prohíbe terminantemente tomar deuda sin que el Congreso se haya manifestado claramente a favor de ese empréstito. Entonces digo, acá hay un requisito constitucional violado, ¿no es cierto? El famoso artículo 75 de la Constitución argentina, que dice que solo el Congreso puede tomar deuda, y la ley que mencioné recientemente, la 27612, que dice lo mismo. Encima con un personaje que en las últimas 2 o 3 semanas ha aparecido en las tapas de los principales periódicos y medios de prensa económicos internacionales como el partícipe necesario de una operación de estafa en gran escala con la criptomoneda. Entonces, yo le digo a la directora del gerente, usted le va a dar plata a una persona sobre la cual pesan esas evidencias, no son sospechas, son evidencias muy claras. Que la justicia argentina no haya hecho nada significa o ratifica lo que vos y yo sabemos, de que la justicia federal en la Argentina ha sufrido un proceso de putrefacción y ya no hace nada. Pero en Estados Unidos están avanzando los juicios. En Es Estados Unidos están interesante. avanzando los juicios. Y bueno, entonces usted le va a prestar dinero a una persona así, que encima
procede contrariamente a la Constitución, contrariamente a la ley, y le va a dar dinero. Y entonces le pongo el ejemplo famoso de la deuda odiosa, ¿verdad? Que es un ejemplo que surge de la jurisprudencia estadounidense, y que fue realmente siempre algo muy importante, y es que cuando un país es endeudado por una autoridad no legítima o por una autoridad que siendo legítimamente electa, sin embargo actúa ilegítimamente, contrariando la Constitución y las leyes, esa deuda no es exigible. Estados Unidos le denomina a eso deuda odiosa. Y ellos la aplicaron cuando se quedan con Cuba, ¿verdad? Y se quedan con Filipinas, y los gobiernos coloniales de Cuba y Filipinas tenían una deuda con España, y Estados Unidos dijo, no, esa deuda no se paga, porque acá no había ni en Filipinas ni en Cuba gobiernos nacionales, soberanos, eran colonias, y por lo tanto no hay por qué pagarle a alguien que tomó un empréstito pero que no tiene que ver con el pueblo. Pero lo más importante, porque hubo todo un laudo arbitral en el medio muy importante, fue lo que pasó con la deuda que tenía Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica había tenido un régimen tiránico, el personaje se llamaba Federico Tinoco. Tinoco contrajo una deuda con el Royal Bank of Canada, y bueno, cuando cae Tinoco y se restablece la democracia en Costa Rica, aparecen los funcionarios del banco, e inclusive con el aval del gobierno de Inglaterra, de Londres, exigiendo el pago de la deuda. Y ahí todo eso fue puesto en manos de la justicia de Estados Unidos. Hubo un laudo arbitral de William Taft, ¿verdad?, que había sido ministro de la Corte Suprema de Estados Unidos, y él dice que definitivamente Costa Rica, la democracia costarricense, no tiene por qué pagar esa deuda, y que si el banco la quiere cobrar, bueno, hablen con el señor Tinoco a ver si él de su peculio paga la deuda, pero no hay ninguna obligación de la democracia costarricense de pagar esa deuda. Y lo mismo, y con estos redondeos, Sebas, para hacer esto más un ida y vuelta, fíjate que cuando Estados Unidos derroca a Saddam Hussein, ¿no es cierto?, en Irak, Irak había contraído muchas deudas porque estaba en guerra, ¿no es cierto? Primero, Estados Unidos había impulsado la guerra de Irak contra Irán, y luego Estados Unidos se vuelve contra Irak, e Irak había contraído deudas, sobre todo por compra de armas, etcétera. Se presentaron los acreedores a cobrar, y Estados Unidos dijo, no, acá no hay ninguna deuda reconocida, ustedes le prestaron a un gobierno ilegítimo o que procedió legítimamente, este nuevo gobierno de Irak no puede ni debe pagar esa deuda, y tuvieron que aceptarlo. Y los gobiernos europeos aceptaron la deuda. Yo lo que estoy diciendo, que si el FMI ahora, ¿verdad?, vuelve a actuar como lo hizo en el 2018 con ese megapréstamo, el más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Digo, para los compañeras que nos están viendo, pues su programa se ve por toda América Latina, ¿verdad? Nunca el fondo había prestado tanto dinero. Y atención, prestaron más de lo que finalmente llegó, porque Alberto Fernández, en un acto de mucha lucidez en ese momento, faltaban todavía que llegaran 8 o 10 mil millones de dólares más, dijo, no lo queremos, pero con lo que llegó ya era el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, habiendo pasado lo que pasó, habiéndose dilapidado ese dinero, ahora nos lo vuelven a prestar. Yo lo que termino la carta diciendo, bueno, ustedes serían cómplices de una estafa, una nueva estafa al pueblo argentino, y en donde el presidente es alguien que está acusado de haber sido partícipe necesario, no el autor, pero sí partícipe necesario de la estafa con las criptomonedas, la más grande estafa hasta ahora en la historia de las criptomonedas. Entonces, algunos amigos que tengo en Estados Unidos parece que han hecho llegar ya la carta a las oficinas del fondo. No creo que les den mucha atención, pero por lo menos hay una advertencia que los va a hacer pensar un par de veces antes de otorgar un préstamo como el que está pidiendo el gobierno de Milei. Atilio, si te parece, bueno, nosotros la tenemos en la portada de dataurgente.com, esta carta abierta que le dedicaste a Cristalina Georgieva. La leo, o por lo menos la mayor parte de ella,
Marzo 14 del 2025, señora Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Washington, D.C. El gobierno argentino ha dicho que cuenta con una firme promesa del FMI, según la cual se extendería un nuevo préstamo a este atribulado país. No hace falta ser un observador demasiado agudo de la realidad nacional para comprobar el triple propósito que subyace a ese presunto salvataje financiero. Primero, estabilizar la frágil situación del extravagante proyecto económico del gobierno de la ultraderecha. Segundo, aplacar la crecientemente desencadenada y enojada opinión pública local ante el derrumbe de los ingresos asalariados, trabajadores precarizados y jubilados y pensionados, cosa que la multitudinaria marcha del último miércoles y la feroz represión gubernamental demostró con contundencia. Y tercero, tal como se hiciera en el año 2018 con el préstamo otorgado al gobierno de Mauricio Macri, mejorar las chances electorales del oficialismo para las cruciales elecciones de medio término a celebrarse en octubre de este año. De lo anterior se desprenden una serie de cuestiones que quisiera someter a consideración. Usted y el directorio del FMI deben saber que quien solicita el auxilio del FMI, el presidente Javier Milei, es un personaje sobre quien pesa una evidencia irrefutable que lo señala como partícipe necesario de la mayor estafa en la historia de las criptomonedas. A él, tanto como a su entorno más cercano, según la prensa especializada mundial, The Economist, Forbes, Financial Times, Bloomberg y periódicos globales como el New York Times, en poco contribuirá a mejorar la cuestionada imagen del FMI, que se le preste dinero a un personaje sobre quien recaen tales acusaciones. Se trata, a su vez, de alguien que ha socavado, como ningún otro presidente después de 1983, el funcionamiento de las instituciones democráticas, violentando la separación de poderes, generalizando la escandalosa compraventa de votos en el Congreso y carcomido no solo al Estado, que pretende destruir, sino los fundamentos mismos del orden republicano. En pocas palabras, por sus hechos, tanto como por sus exabruptos verbales, Javier Milei se encamina a convertirse en un peligroso autócrata. Pero además, como si lo anterior no fuera prudente advertencia, Milei pretende solicitar este préstamo en abierta violación a lo estipulado por la Constitución Nacional, cuyo artículo 75, inciso 4, establece taxativamente que solo este órgano, el Congreso, tiene la facultad de contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Además, el inciso 7 del mismo artículo dice que solo el Poder Legislativo Nacional tiene la facultad de decidir todo lo concerniente al pago de la deuda interior y exterior de la nación. El presidente Milei ha violado ese requisito constitucional al enviar al Congreso un decreto de necesidad y urgencia que se limita a informar vagamente a los legisladores sobre el pretendido acuerdo con el fondo, por cuanto nada se dice sobre la cuantía, los plazos de los desembolsos del préstamo y la tasa de interés de la cual debería pagarse. Cabe recordar que con el mismo atropello a las instituciones republicanas obró el actual gobierno argentino cuando su ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso que se enviara el oro existente en el Banco Central al exterior sin ofrecer información alguna sobre el propósito de las características concretas de esta operación, que meses después aún continúa siendo un misterio. ¿Dónde está el oro? En el caso que nos preocupa, la solicitud de un crédito al Fondo Monetario Internacional se viola no solo la Constitución Nacional, sino también la Ley 27.612 aprobada en el 2021, cuyo artículo segundo dice que, abro comillas, todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos, además de plazos y condiciones de estos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente. En resumen, el gobierno de Javier Milei actúa en abierta violación de la Constitución y las leyes de este país, algo que prima facie violaría la propia normativa del FMI, cuyo directorio, en caso de no tomar en cuenta esta situación, se convertiría
en cómplice de una violación de la Constitución y las leyes de la República Argentina. Ante este cúmulo de irregularidades, la deuda que pudiera contraer la Argentina se convertirá en lo que la jurisprudencia de Estados Unidos tipifica como una deuda odiosa, caducando la exigibilidad de su pago a los eventuales acreedores, en este caso el FMI. Esto es algo que ha sido sostenido por Washington desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. En 1923, William Taft, un ex magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, emitió un laudo arbitral a favor del recién formado gobierno democrático de Costa Rica y en contra de una reclamación de Gran Bretaña que exigía el pago de una deuda de $250.000 contraída por el régimen dictatorial de Federico Tinoco Granados. Si alguien debía de pagar esa deuda, era el propio Tinoco Granados y no el pueblo de Costa Rica. Según Taft, mucho después, en el 2003, una vez que la guerra de Irak derrocara a Saddam Hussein, Washington convalidó el no pago de la deuda contraída por este gobernante con varios países europeos, arguyendo que la decisión del dictador no debía comprometer el bienestar de su pueblo una vez restablecida la democracia. La historia habla de muchos otros ejemplos que apuntan en la misma dirección. Deudas contraídas al margen de la consulta democrática y de las leyes del país, lo que las convirtió en incobrables. En el caso de la Argentina, más aún, dado que la fundada sospecha de que este nuevo préstamo solicitado al FMI será utilizado como ocurrió en el 2018 para financiar la fuga de capitales de un puñado de gigantescas empresas y de los grandes capitalistas amigos del régimen de la Argentina. La jurisprudencia, no solo estadounidense, sino también europea, establece que si el prestamista, en este caso el FMI, es consciente de las violaciones del orden legal cometidas por el prestatario, debería abstenerse de extender el préstamo. O, en caso de que lo haga como producto de presiones políticas, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, dado que quien dispone del mayor poder de voto en el directorio del fondo, ambos se convertirán en cómplices de una deuda fraudulenta, otorgada y contraída, y que por ese mismo no crea la obligación de su pago por parte del prestatario. Último párrafo. Espero, señora Georgieva, que el directorio del fondo tome en cuenta estas consideraciones y evite incurrir en un nuevo y más resonante escándalo que el producido por el préstamo irresponsablemente otorgado a nuestro país en el 2018 y que tanto mal le hiciera a la Argentina y que, además, proyectó internacionalmente una imagen muy negativa sobre la profesionalidad de los criterios que utiliza el Fondo Monetario Internacional para otorgar sus préstamos a los distintos gobiernos de la orden. Cordialmente, Atilio Borón. Bueno, casi nada que le dijiste a la señora Georgieva, Atilio. Bueno, por lo menos va a tener que pensar, creo, y yo creo que evidentemente hay alguna gente, ya llegan algunos rumores antes de esta carta, el día anterior, la segunda del fondo, que es esta economista india, ¿verdad? Gita, no me acuerdo el apellido, comentó con alguna gente su preocupación por la forma como había sido reprimida la manifestación de los jubilados acá en la Argentina. A pesar de que la prensa, saben muy bien todos ustedes, la prensa hegemónica de este país no habla de eso, habla de que fue una manifestación de barra bravas, o sea, poco menos que de delincuentes, y que no hubo auténticos jubilados en esa marcha, lo cual es una aberración. Hay infinidad de material fotográfico y fílmico que demuestra que evidentemente había gente con camisetas de clubes deportivos, pero los barra bravas, ¿verdad?, no vinieron por una razón muy simple, porque corren el riesgo de que si los apresan, sus condiciones de operación después en los distintos clubes a los cuales pertenecen se vea seriamente perjudicada. Uno de ellos dijo, nuestro negocio no está acá. Lo dijo y apareció hoy en una nota del diario La Nación. O sea, es evidente que están mintiendo, ¿verdad? La prensa acá miente permanentemente y por lo tanto buscan desnaturalizar. Pero la gente no es tonta y yo creo que cuando miran esas imágenes que son tan demostrativas, a ver, esa imagen donde el policía le da un empujón tremendo a una mujer de 87 años
Digo, no tenés que ser un pensador de la izquierda radical para darte cuenta de que ahí hay un gobierno que está reaccionando brutalmente ante manifestaciones completamente pacíficas, o en donde hay trampas tan evidentes como en mi vida yo vi un patrullero policial con las puertas abiertas de par en par y sin nadie adentro. Digo, eso es una operación hecha por los infiltrados que estaban en la marcha, porque hay que reconocer que los servicios de inteligencia infiltran todas las marchas, procurando que las marchas se conviertan en grandes desórdenes, grandes disturbios para justificar la represión. O lo mismo la pistola reglamentaria que apareció tirada en uno de los jardines de la Plaza del Congreso. Era tan evidente, tan groseramente evidente, que tuvieron un efecto exactamente contrario al que se buscaba. Es interesante, Atilio, que bueno, Milei está pidiendo este crédito al Fondo Monetario Internacional con un periodo de gracia de 4 años. O sea, en lo que quedaría de esta gestión, ahora vamos a hablar de eso porque también hay un pedido de juicio político, Milei no tiene que pagar nada. Y entonces es un dinero que va a estar tomando, que va a tener que pagar el próximo presidente, no el próximo presidente, vamos a tener que pagar todos los argentinos y argentinas y las próximas generaciones. Incluso recordemos que Macri tomó un crédito a 100 años, ¿sí? Los niños y niñas argentinas que nazcan dentro de 50 años van a estar pagando todavía el crédito que tomó Mauricio Macri. ¿Cómo ves vos esta situación en la cual cada vez hay más gente que por lo de la criptomoneda, por estas situaciones que vos estás visibilizando también, están pidiendo un juicio político a Javier Milei que el Congreso debería poder tratar en algún momento? Yo lo veo con poca expectativa, desgraciadamente, porque hay también un problema muy serio con la dirigencia de los partidos políticos. Creo que no se ha logrado unificar una postura clara ante un presidente como Milei, que ha incurrido en esas violaciones, ¿verdad?, a la legalidad argentina, a la Constitución, que hace uso de un lenguaje de una extrema violencia, de una violencia verbal tremenda. Nunca en mi vida he visto yo, y he cubierto muchas manifestaciones de protesta en diferentes países, que uno de esos camiones hidrantes transmita, mientras va avanzando, consignas en contra de los manifestantes, diciendo córranse zurdos o vengan zurdos. O sea, una cosa absolutamente, habla de un régimen que ha perdido todo criterio de realidad y que por lo tanto no reparan en las consecuencias de sus actos, pero al mismo tiempo tener una dirigencia política que definitivamente no ha tenido la capacidad de unificar un cuerpo para que se le inicie un juicio político a Milei. Vamos a ver qué pasa esta semana que se inicia. Va a estar muy cargada, va a haber nuevas manifestaciones de protesta. Se ha instituido una legislación que prácticamente tipifica como actos de sedición y terrorismo lo que en cualquier otro país del mundo es una manifestación de libre protesta. Hemos visto ayer mismo a la tarde, a la noche, enormes manifestaciones en Belgrado, ¿verdad?, en donde un gobierno conservador como el de Serbia, sin embargo, no ha apelado a ninguna de las formas brutales de represión que apeló Milei. Mismo en Estados Unidos tampoco, ¿verdad? Te lo llevan preso a alguien, pero, y mucho menos vas a ver aparecer un camión hidrante con consignas en contra de los que están manifestando. O sea, acá se ha perdido todo. Pero, bueno, hay una crisis muy grande en lo que podríamos llamar el espacio potencialmente opositor a Milei. Ese es el problema. Comenzando por el mismo kirchnerismo, que todavía está ahí debatiendo diferencias internas sobre si Cristina, si Axel Kicillof, si la Cámpora, si esto, si lo otro. El peronismo, que una parte de él, la parte más derechosa, de hecho, se ha transformado en un aliado del gobierno de Milei. Los partidos de la izquierda más radical, que no se meten en estas cuestiones porque desprecian este tipo de mecanismos y apuestan a otro tipo de fórmulas para acabar con un gobierno como el de Milei. Los grupos ambivalentes, el Partido Radical, que también está en un proceso serio de descomposición, renunciando a su tradición ideológica que viene
los años del irigoyenismo, hace un siglo atrás. El PRO, lo que posaba como una derecha democrática, que hemos visto que no, porque una de las más feroces represoras de este gobierno justamente es una miembro fundadora del PRO, me refiero a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entonces, ante ese archipiélago de la oposición, no parece haber un criterio unificador como para decir vamos a iniciar los procedimientos por un juicio político, que se lo tiene más que merecido el presidente Milei. Pero bueno, de repente hay hechos traumáticos que pueden hacer que esta dispersión en las fuerzas opositoras pueda dar lugar a una estrategia unitaria, y en ese caso, bueno, tal vez podríamos sacarnos de encima a este personaje, lo cual, teniendo en cuenta la sucesión presidencial, tampoco es demasiado tranquilizador, porque perdón por mi catarro, la vicepresidenta es un personaje que tiene un antecedente muy, muy cuestionable, ¿verdad? Ella es una negacionista de la dictadura genocida, ha visitado a los genocidas en sus cárceles, no garantiza nada, pero bueno, tengo la impresión de que si cae Milei y es reemplazado por ella, puede iniciarse un proceso mucho más integral de renovación que eventualmente culmine en un llamado a elecciones en un plazo razonablemente corto. Esta semana lo escuchaba a Juan Grabois, a quien sí vimos en la manifestación del miércoles, porque estuvimos ahí grabando. Contarte, Atilio, de que estábamos registrando imágenes en el mismo lugar donde el colega de prensa que fue alcanzado por ese proyectil de gendarmería, Pablo Grillo, está sufriendo las consecuencias de la represión del gobierno de Javier Milei y la articulación de Patricia Bullrich, como vos bien decías. Y bueno, Juan Grabois decía algo así como que los dirigentes que ahora no estén al frente de las protestas poniendo el cuerpo, después no pidan que la gente salga a votarlos. ¿Qué opinás vos de esas declaraciones? Es una declaración que yo suscribiría, pero el problema también es que la gente en este país tiene muy mala memoria, una memoria muy corta. Y entonces, lamentablemente, ojalá que lo que dice Juan sea cierto, pero hemos visto, ¿verdad?, que de repente gente que sabe que algunos dirigentes han incurrido en determinado tipo de transgresiones a la ley o traiciones al mandato popular, al cabo de un tiempo se les olvida y vuelven a votarlo. No nos olvidemos que hoy en día, Sebastián, con las redes sociales y la enorme maquinaria que está a disposición de la derecha en la Argentina y en todo el mundo, para formatear las conciencias, para establecer algoritmos que te lleven a votar de determinada manera, más allá del monopolio práctico de los medios de comunicación que tiene la derecha en la Argentina. Cuando uno mira, por ejemplo, los periódicos del fin de semana, ¿verdad? Bueno, pues tenés un 90% que están jugando de alguna manera u otra para el gobierno. Por ejemplo, haciendo un escamoteo de palabras, no te dicen, por ejemplo, cuando hablan del tema de las criptomonedas, se habla de un escándalo. No es un escándalo, es un robo, es una estafa, ¿verdad? Y cuando se habla de, no sé, de la marcha, se dice la marcha de los barra bravas, y se instala la idea de que, bueno, a lo que había ahí eran barra bravas, cuando la evidencia documental que vos, a través de Data Urgente, hacés como muchas otras gente que filman, fotografían, a pesar de eso, la gente no necesariamente vota en línea con lo que ha visto, ni tiene buena memoria. Este es un tema muy, muy serio para nosotros, ¿te das cuenta? De hecho, fíjate qué interesante, Atilio. Ahora tengo 50 segundos de la televisión pública argentina, esa estructura que Milei siempre denosta tanto, pero que ahora los obliga a sus locutores, no sé, ya no sé si decirle colegas o no, a decirle a la gente a través de los medios públicos que ese decreto que hizo Milei para contraer el empréstito con el Fondo Monetario Internacional es legal. Mirá lo que dice la televisión pública, mirá. A ver.
Porque el presidente Javier Milei ya firmó el decreto de necesidad y urgencia que posibilita el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El DNU será publicado en el boletín oficial esta medianoche. El gobierno buscará una rápida aprobación del decreto en la Cámara de Diputados. El acuerdo de facilidades extendidas establece un plazo de amortización de 10 años con un periodo de gracia de 4 años y 6 meses. El principal objetivo del acuerdo es la cancelación de deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central de la República Argentina y con el propio organismo de crédito. Y otro objetivo es la flexibilización del mercado cambiario, lo que implicaría la eliminación del cepo. Reiteramos, el presidente ya firmó el decreto y esta medianoche el DNU va a ser publicado en el boletín oficial, el decreto que posibilitará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que ahora va al Congreso. Eso es la televisión pública argentina en este tiempo, Atilio. Una agencia de propaganda del régimen, así, nada más que eso. Es lo mismo, recordá, bueno, vos eras muy pequeño, pero en 1982, cuando la televisión pública del gobierno militar informaba a la población que íbamos ganando la guerra de las Malvinas. ¿Te das cuenta? La misma, mienten, está en su ADN mentir. Y no son colegas tuyos, no son periodistas, son operadores políticos, agentes pagos al servicio de un gobierno. Atilio, te agradezco muchísimo por habernos tomado estos minutos. Sin duda, el trabajo que estás haciendo para visibilizar esta situación ayuda a entenderlo mejor a través de esta carta abierta que estamos haciendo y evidencia los pasos por delante que se pueden llegar a tomar desde la Presidencia de la República. Te agradecemos mucho. Gracias a vos y felicitaciones por la labor que haces con Data Urgente, que es tan importante no solamente para la militancia en la Argentina, sino en muchos países latinoamericanos. Ahí estamos a la orden. Un abrazo grande. Adiós.